Hola a todas y todos, soy Fernando Maldonado. Normalmente cuando hablamos de sonido, sobre todo se nos viene a la cabeza la música, su relación con las series, películas e incluso en los últimos años la industria de los videojuegos. Sin embargo, hay un elemento que es omnipresente en nuestra realidad, al cual no tomamos mucho en cuenta o por lo menos no pensamos mucho en ello: el paisaje sonoro. El concepto de paisaje sonoro hace referencia a todos aquellos sonidos que configuran nuestros diferentes entornos, ya sea en nuestra casa, una ciudad, un pueblo o cualquier otro territorio. Este vídeo se dividirá en dos partes. La primera de ellas tratará el concepto de paisaje sonoro desde una perspectiva académica para poder construir un marco teórico sólido y adecuado a nuestras intenciones. Posteriormente, pasaremos a la segunda parte, donde responderemos a la pregunta de ¿cómo sonaba la plaza de una población a principios del siglo XX? Esta cuestión formó parte de un proyecto que se llevó a cabo desde el grupo de investigación SID del Tecnocampus, junto con el Ayuntamiento de Amposta, del cual veremos los resultados al final de esta exposición. Entrando ya en materia, podemos decir que el paisaje sonoro es aquello que forman todos aquellos sonidos que nos rodean y que se mantiene en un segundo plano o incluso invisible hasta que nosotros, desde una escucha consciente, lo convertimos en un objeto de atención. Esta teoría, que fue elaborada por Murray Schafer, nos indica que la composición acústica de un lugar está delimitada por la acotación territorial y temporal de un oyente, por lo que entendemos que el individuo es el eje central del concepto de paisaje sonoro. Años más tarde, diversos teóricos, como Ana Lidia Domínguez, nos complementarían la información de Schafer, indicando que el propio sonido ya es una manifestación social, que participa en los procesos de construcción del territorio, estableciendo tradiciones, culturas e identidades. Esto nos hace comprender que el paisaje sonoro tiene dos partes claramente diferenciadas. Una sería el espacio geométrico, que es aquella realidad tangible, por ejemplo, en una ciudad, la distribución de las calles, cómo están formados los edificios, la cantidad de árboles, etc. Y una segunda parte, que es el espacio antropológico, en el cual se engloban todas aquellas experiencias humanas que habitan el espacio geométrico. Teniendo en cuenta esto, Joaquín Llorca nos indica que el territorio sonoro es algo que, debido a la interacción del hombre con el entorno, va cambiando a lo largo del espacio y del tiempo. Esta teoría nos sirve para entender que el paisaje sonoro de esta Amposta es muy diferente al de esta otra, a pesar de ser la misma ciudad. Para poder recoger toda esta información cambiante a lo largo del tiempo, se elaboró una clasificación de los elementos que forman el paisaje sonoro que nos ayudará a entender mejor la naturaleza de las fuentes sonoras. En el recuadro que tenemos a continuación, vemos cómo el paisaje sonoro se divide en dos grandes bloques: la radiografía del espacio acústico, o REA, y las fuentes sonoras intrínsecas, FSI. La REA es como un gran contenedor de sonidos que aporta diversas cualidades acústicas a nuestro paisaje sonoro. Considerando que nuestro caso de estudio es la plaza de la ciudad de Amposta a principios del siglo XX, ese contenedor es la propia morfología de la plaza, es decir, los materiales con que estaba construida, el tipo de suelo, dimensiones y, en definitiva, todo aquello que le otorgue unas características específicas al sonido. En el otro bloque tenemos a las fuentes sonoras intrínsecas, que son los sonidos de distinta naturaleza que configuran el territorio. Aquí tenemos de dos tipos: los sonidos ensamble, que son aquellos sonidos de activación humana, animal o natural que están presentes dentro de nuestro espacio acústico y que actúan como sonido de fondo. Volviendo a nuestro análisis de Amposta, en este caso, serían las voces, los pasos, sonidos de los comercios, etc. El otro tipo, las fuentes idiosincráticas,
engloba a aquellos sonidos que tienen un significado para la población o que son reconocidos por gran parte de la gente que vive allí, como pueden ser las campanas de una iglesia. Esta no es la primera clasificación que se hace sobre las fuentes sonoras. Por ejemplo, Llorca propone genoma sonoro y firma sonora. Sin embargo, nuestra motivación para elaborar una nueva clasificación y por lo tanto una nueva metodología radica en el hecho de que nuestro objetivo final es un producto que un determinado público puede escuchar y reconocer. Eso nos obliga a recopilar la mayor cantidad de información posible para nuestra creación sonora. Siguiendo el hilo teórico, pero ya entrando en la segunda parte de este vídeo, mostraremos un caso práctico que hace uso de esta clasificación con el claro objetivo de hacer una representación de cómo sonaba la Plaza del Pueblo de Amposta a principios del siglo XX. La construcción de este producto sonoro tiene una estructura similar a cualquier proyecto audiovisual. De hecho, como veis en este recuadro, el planning que sigue es equiparable a una producción cinematográfica, contando así con una primera fase, la preproducción, en el cual realizaremos una investigación que se encargue de obtener la mayor cantidad de información posible. Una segunda fase, la producción, en la cual realizaremos la grabación de sonidos o una recreación de sonidos en el estudio mediante técnicas de Foley. Y también una edición y un montaje. Por último, la tercera fase, que es la distribución, en la que se discierne sobre la mejor manera de difundir los resultados. Vamos a explicar cada una de estas partes una por una. Comenzamos con la preproducción. Hay que tener en cuenta que como más antiguo sea el periodo que estudiemos, menos grabaciones y archivos sonoros originales tendremos. Por lo tanto, nuestra investigación tiene que abrirse a la multidisciplinariedad. De esta manera, libros de historia, mapas, planos, topografías, cartas personales, fotografías, etc., van a ser nuestros aliados para poder entender cómo era Amposta en dicho periodo, y por lo tanto nos ayudará a saber qué elementos sonoros formarán parte de nuestra simulación acústica. Es lógico pensar que lo primero que vamos a construir es el contenedor de sonidos. Por tanto, vamos a estudiar la parte más morfológica de la ciudad. Para ello, nos ayudaremos precisamente de estas fotografías que estamos viendo, que, complementadas con las diversas fuentes encontradas, nos permiten obtener la información acerca de las dimensiones de la plaza, los materiales utilizados para las construcciones, la configuración de las carreteras y todo aquello que les da pistas sobre cómo debe sonar nuestro paisaje. Por poner un ejemplo, veamos aquí un gráfico que nos explica la morfología de calles y aceras. Nos indican que el material utilizado eran losas para las aceras, que tenían unos 25 centímetros de alto y de ancho, y que las carreteras eran de tierra y de pequeños trozos de piedra. Con estos datos extraemos que, por ejemplo, el sonido de los pasos no serán igual en estas calles que en una calle pavimentada. Pasando a hablar sobre las fuentes sonoras, son precisamente las fotografías, pero también los relatos personales, libros de memorias, cartas, etc., lo que nos otorga información sobre la parte antropológica. Gracias a esta investigación observamos uno de los grandes cambios con respecto a la función de la Plaza de Amposta. Y es que, si bien hoy en día la plaza es solamente de acceso peatonal y el uso que se hace es meramente estético, en aquel momento era un punto neurálgico del centro de la población, ya que en ella se situaban diversos comercios particulares y además contaba con grandes instituciones públicas que dotaban de más importancia al lugar, como la iglesia, el ayuntamiento, la escuela pública o un mercado semanal que, tal como podemos observar en las fotos, era muy concurrido y por lo tanto muy sonoro. Esto hace que la cantidad de sonidos que tengamos que representar sean mucho mayores y muy variados, desde niños jugando hasta los diversos sonidos de algunos de los oficios de la época, como la hojalatería. Igualmente, hay que tener en cuenta que la plaza era un gran punto de paso para la población. Por lo tanto, tenemos que añadir a la lista de sonidos pasos, carros, bicicletas
o medios de transporte del momento. Con toda esta información captada, ya podemos pasar a la fase de producción, basada en la grabación o reconstrucción de los sonidos que queramos utilizar en nuestro proyecto. Tal como hemos dicho antes, muchas de las fuentes sonoras que estaban en la plaza hace más de un siglo ya no existen. Por lo tanto, nuestro trabajo de producción no es solamente grabar, sino también crear simulaciones de estos sonidos mediante técnicas similares al Foley. Todo este proceso se asemeja mucho al diseño sonoro de las producciones audiovisuales e incluso a la construcción de paisajes sonoros para videojuegos. A fin de cuentas, tenemos que representar a una determinada época o ambiente que sea reconocible e inmersivo para el oyente y, en nuestro caso, que nos dé la mayor cantidad de información históricamente bien documentada sobre el lugar. Finalmente, nuestro proyecto entraría en la fase de distribución. En el caso concreto de este proyecto, tuvimos la oportunidad de colaborar con el Ayuntamiento de Amposta para realizar una exposición enmarcada en la festividad del Mercat a la Plaza. Esta se trata de la recreación de un mercado de época haciendo uso de vestimentas, música, souvenirs, etc. Pusimos unas cabinas sonoras donde la gente podía entrar y escuchar las creaciones sonoras que simulaban a la Plaza de Amposta durante el final del siglo XIX. Las fotografías que vemos nos muestran el paso de convertir toda la conceptualización teórica a un producto comercializable con un objetivo claro de difusión cultural. Lo que estamos escuchando de fondo es precisamente una de estas simulaciones sonoras basadas en la cotidianeidad y, por tanto, escuchamos a niños jugar a juegos típicos de la zona, como la morra, caballos, pasos, gente de fondo y campanas de la iglesia. Con este vídeo hemos querido acercaros un poco al concepto de paisaje sonoro y mostrar cómo un proyecto académico puede ser totalmente aprovechable y comercializable fuera de la universidad. De esta manera, y para concluir, vale la pena recalcar en la importancia de la multidisciplinariedad de estos proyectos, en el cual se mezclan investigación histórica, técnicas de audio, industria, instituciones y difusión cultural. Muchas gracias.